Buenas noches, estamos en la edición número 85 de Mensajes Breves. Vamos a pegarle una mirada al capítulo 1 de San Lucas. Así que si quiere hacer pausa y leer todo San Lucas capítulo 1, va a entender mucho mejor. El primer personaje que tenemos acá es Zacarías, un sacerdote del tiempo, obviamente, antes de que el Señor Jesucristo nazca. El segundo personaje es la Virgen María. El tercer personaje es el arcángel Gabriel. Zacarías, esa semana era su turno para trabajar en el templo, para hacer su oficio en el templo, mientras todos iban a orar afuera. Él tenía que encender el incienso, lo cual el humo era un símbolo del perfume. Eso ya se sabe todo por la ley de Moisés. Y justo cuando está por hacer su trabajo, este sacerdote, se le aparece el arcángel Gabriel. No se asusta ni nada, porque Gabriel le dice: bueno, te vengo a traer un mensaje de parte de Dios. Y le dice lo siguiente: que vas a tener un hijo. Y ese hijo, versículo 15, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. El hijo que iba a tener iba a ser Juan el Bautista, se llamaría, ¿no? Y es el que habría de nacer 6 meses antes del Señor Jesucristo, y abriría el camino al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús comenzaría su trabajo justamente después de esos 6 meses. Muy bien. Zacarías, asombrado con todo esto, al punto ser que luego el Señor Jesucristo en un momento dice, y el ángel se lo da a entender acá, ¿no? Dice lo siguiente de Juan el Bautista: que había sido el profeta más grande que había nacido de mujer, superior entonces a todos los del Antiguo Testamento. Nótese el personaje de hijo que iba a tener, ¿quién? Zacarías, el sacerdote Zacarías. Así pues, cuando escucha todo esto, le dice a el ángel Gabriel, nótese lo que le dice. Y dijo Zacarías al ángel, verso 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en días, y aparte de eso era estéril, porque lo dice acá la palabra de Dios. Se llamaba Elizabeth, su señora. Bueno, después de escuchar esto, vamos a darle esta palabra. No es la exacta, pero es como si se hubiera enojado el ángel Gabriel, como que reacciona mal. Pero el ángel venía de parte de Dios, así que si lo que le va a decir ahora a Zacarías, el ángel lo dice porque Dios se lo dijo al ángel que le diga. ¿Y qué es lo que le dice al sacerdote? Fíjense: he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se cumpla, es decir, hasta que nazca su hijo. Bien, Zacarías sale afuera al patio donde estaban orando los judíos y tienen que hablar por señas porque, para que le entendieran. O sea que no fue una maldición, porque realmente igualmente nació a los 9 meses Juan el Bautista y fue tal cual lo dijo el ángel. Pero fue un pequeño castigo, ¿sí o no? 6 meses después, ¿qué es lo que sucede? Viene el mismo ángel y se aparece a la Virgen María. Y entre otras cosas que ya sabemos,
o que podemos leer acá en San Lucas 1, le dice, he aquí, verso 31, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y bueno, María hace, vamos a decir, una pregunta similar a la del sacerdote Zacarías, porque fíjense lo que dice, verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Le repito la pregunta de Zacarías, ¿cuál fue? Y dijo Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en día. ¿Y María qué dijo? Dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Sin embargo, a la Virgen María, el arcángel Gabriel no la reta, no le dice absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Zacarías recibió un castigo y por qué la Virgen María no? ¿Porque iba a ser la madre del Señor Jesucristo? No, milagro por milagro. Igual todos los milagros los hace Dios. Es más, después de que María dice esto, el arcángel, o el ángel, como lo quieran llamar, lo mismo, le sigue explicando todas las propiedades espirituales que habría de tener el Señor Jesucristo. Vayamos ahora a la razón por la cual Zacarías recibió un pequeño castigo. Le dice el ángel en el versículo 20, estarás mudo porque no creíste a mis palabras. Y en el caso de María, le dice ahora a Elizabeth, porque eran parientas, por eso es que Juan y el Señor Jesús eran primos, antes de que nazca ninguno de los dos todavía, dice Elizabeth con respecto a María, versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. La diferencia en dónde estuvo. En que Zacarías no creyó. Y María creyó. Esta situación se viene repitiendo permanentemente, desde aquel momento hasta hoy, hasta el día de hoy. Tenemos una Biblia llena de promesas, ¿y por qué algunos reciben esas promesas y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Porque todos somos pecadores. Ellos también. Zacarías era un sacerdote pecador. Y la Virgen María era una mujer virgen pero pecadora. Ahí no está la diferencia en nuestros pecados. ¿En dónde está? Según el ángel. En la fe. Si no creo, no recibo nada. Y si creo, recibo. No es por mi estado espiritual, ni tampoco por mi situación eclesial o espiritual, o porque tengo un trabajo activo en la obra, o porque siempre he sido bueno en muchos aspectos. De ninguna manera. Fíjense en lo que dice el verso 37. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, esto que ellos escucharon es lo que nosotros tenemos que escuchar. Tú tienes que escuchar esto. Yo tengo que escuchar esto. Ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, cuando estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y de pronto me encuentro con una promesa que me impacta y entra hasta lo profundo de mi corazón y digo, esta promesa podría ser para mí. Ahí es el momento de creer. ¿Saben por qué hay tanta gente incrédula? Porque justamente no creyeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Porque justamente no creyeron que pidiéndole perdón a Dios y arrepintiéndome de mis pecados, Dios me perdona. Porque justamente no creyeron de que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Pero aquellos que somos creyentes ya de hace muchísimo tiempo, ¿por qué no recibimos las promesas que están acá? Porque no creemos. Fíjense en el carcelero de Filipo. ¿Cuál fue la promesa que recibió?
que le dijo Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó con toda su familia, aún incluyendo a los esclavos? Se convirtieron y se bautizaron. Y fueron fundadores de la iglesia a los filipenses. Eso es creer. Y por esa simple razón nos perdemos muchísimas de las bendiciones que Dios nos quiere dar. No tratemos de ganarlas, no tratemos de alcanzarlas, no tratemos de subir para lograr de ninguna manera. Al que cree, todo es posible. Y si nos falta la fe, digámosle al Señor, como dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. La verdad creemos poco, y bueno, díganle entonces, aumentanos la fe. Además, la fe también aumenta, dice el apóstol Pablo, leyendo las Sagradas Escrituras. Hay muchas maneras, orando, aumenta la fe. Así que tú y yo podemos alcanzar esto leyendo, orando, pidiéndole al Señor. Vamos a creer de que ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Y entonces alcanzaremos cosas en lo espiritual, en lo material, en la salud, en el sentido que sea, que no esperamos. Pero sí es porque las hemos creído. Que el Señor te bendiga, les bendiga, y si esto les ha parecido bien, compártanlo con familiares y amigos. Será hasta la próxima.